Tema polémico, hermanos, que va a retumbar en los oídos de miles de pastores y de miles de iglesias. El título de este tema es: ¿el diezmo es hoy un mandamiento de Dios? Y subtítulo es: ¿cómo hacer llegar el diezmo a Dios? Para este tema debo iniciar con una aclaración muy importante. Nosotros no queremos su diezmo, ni sus ofrendas, ni donativos. Nunca los hemos pedido y no los pediremos, aun y cuando nuestra dedicación sí es en 100% a compartir la palabra de Dios. Puede buscar en todos nuestros videos desde que iniciamos este canal, que ya tiene algunos años. Puede buscar, y en ningún momento nosotros hemos pedido diezmo, ni ofrenda, ni donativo. Nunca hemos dado una cuenta de banco en ninguno de todos nuestros videos. Ni siquiera usamos cuenta de banco, ni siquiera la sabemos usar. ¿Cómo le hacemos para vivir? Así es, vivimos por fe, con vidas muy sencillas. Y así queremos vivir. Esta vida hemos elegido. No compartimos la palabra por dinero de ninguna manera. Tenemos la fe y la confianza en que Dios hace llegar lo que nos hace falta. Y lo que nos haga falta, Dios lo hace llegar sin que nosotros lo pidamos. Cuando llega algo sin pedirlo, así es como sabemos que viene de Dios. Y seguiremos igual. No hemos pedido y seguiremos sin pedir su dinero, ni sus diezmos, ni sus ofrendas, ni le pediremos donativos. Pero de esto a que el diezmo y las ofrendas sean mandamientos de Dios, lo son. Y en todos nuestros temas de eso se trata, de mostrarle a usted cuáles son los mandamientos de Dios y cómo cumplirlos. Este tema no será diferente. Tratará solo de lo mismo, de mostrarle con la Biblia si realmente el diezmo y las ofrendas son mandamientos de Dios y cómo cumplirlos. Lo mostraremos igual que todos nuestros temas con la Biblia. Y nuestro trabajo terminará ahí, en mostrarle con la Biblia qué se debe cumplir y cómo cumplirlo, y qué no se debe cumplir. Y repito, nuestro trabajo terminará ahí. Si usted cumple o no cumple algún mandamiento de Dios, eso es cosa suya y eso es entre Dios y usted. El diezmo no sería el único mandamiento que no quieren cumplir hoy. Lo mismo pasa con el sábado, por lo que repito, mandamientos que cumpla o no cumpla usted, eso es cosa suya y es entre Dios y usted. Y habiendo hecho esta aclaración, comencemos con el tema. Y comencemos en Levítico capítulo 27, verso 30, donde dice: y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Dios es cosa dedicada a Dios. En la Biblia es claro, el diezmo es cosa dedicada a Dios. Y hay quienes se enfocan en decir que el diezmo es solo del fruto de la tierra y de animales, o que es solo en especie. Dicen que no puedes dar dinero, o que el diezmo no puede ser en dinero, y que a los levitas o sacerdotes no se les daba y no se les debe dar dinero hoy, sino solo animales o ganado o especie, porque ellos no tienen heredad entre los hijos de Israel y no pueden poseer bienes materiales, ni tierra como está en el Antiguo Testamento, porque ellos no tuvieron heredad de tierras. Y sí, así era en el Antiguo Testamento, pero ¿cómo podríamos traer eso hoy a nuestros días? Hoy no hay alfolí del templo donde guardar los animales o la especie de diezmos y ofrendas. ¿Cree usted que por esto hoy ya no se diezma? Sí, podría ser así, pero entonces hoy que tampoco haya quienes hacen el trabajo de los levitas, y entonces que nadie comparta la palabra de Dios.
Ese era el ministerio de los levitas. Y usted sabe que hoy los hay. Si hoy hay quienes hacen el trabajo de los levitas, ¿lo justo no es que tomen el mismo pago de los levitas? Pregúntese usted esto y contéstese usted mismo. Porque Abraham diezmó aún y no hubiera levitas ni templo, como está en Génesis capítulo 14, verso 20. Ahora, si los que no trabajan la tierra y no tienen animales no dan diezmo, porque el diezmo no se da en dinero, solo en animales y especie o fruto de la tierra, por pura lógica, nadie querría trabajar animales ni la tierra. Todos querrían trabajar solo donde ganan dinero para no dar diezmo, porque el diezmo no se da en dinero, dicen. Pero lo peor es que entonces los que solo ganan dinero nunca podrían tener la bendición de Dios, porque no pueden dar diezmo en dinero. ¿Se da cuenta de la incoherencia de esto? Esto por los muchos que defienden que el diezmo no se da en dinero. Y entonces, los que solo ganan dinero, si no van a dar el salario al obrero que es digno de su salario, entonces el obrero no trabajará para ellos. Es decir, los que no pueden dar diezmo porque solo ganan dinero, no pueden contratar al obrero que le comparte la palabra de Dios y que es digno de su salario. Y entonces no pueden recibir palabra de Dios los que solo ganan dinero. Debemos entender esto bien, porque es claro que sembrar la tierra y criar animales es trabajo. Se da el diezmo de ese trabajo. Pero si yo trabajo en cualquier otro trabajo y solo gano dinero, no puedo dar el diezmo de mi trabajo porque mi trabajo no me da fruto de la tierra ni ganado, porque solo me da dinero. Es decir, que para diezmar y recibir la bendición del diezmo, tengo que trabajar forzadamente en la tierra y en la crianza de ganado. De lo contrario, no puedo diezmar si mi trabajo solo me da como fruto dinero, porque dicen que el diezmo no se puede dar en dinero. Y claro, existen otras ofrendas que sí se pueden ofrendar con dinero, pero ¿por qué otras ofrendas sí las podría dar en dinero y el diezmo no? Repito, es el diezmo del trabajo con el que Dios nos bendice. E incluso Dios les hace llegar bendición a algunos hasta sin trabajar. Si usted recibe pensión, ayuda del gobierno, ayuda de cualquier tipo, ¿de dónde cree que viene esa ayuda? Claro, de Dios. Y si usted quiere regresar el 10% de esa ayuda, no puede porque esa ayuda le llegó en dinero y usted no puede diezmar en dinero. No tiene sentido. En Génesis capítulo 28, verso 22, Jacob dice, de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. No se dan cuenta, pero condenan a las personas a no recibir la bendición del diezmo si les dicen que no pueden diezmar con dinero. Y claro, sabemos que hay 3 tipos de diezmos, pero estamos hablando del diezmo que Dios dio a los levitas, sus sacerdotes. Números capítulo 18, verso 21, dice que Dios ha dado a sus sacerdotes, a los levitas, Dios ha dado los diezmos, dice, por su ministerio, que era servir en el templo y compartir la palabra de Dios. Y hoy los hay, hoy hay quienes hacen ese trabajo. Verso 24 dice, a los levitas he dado por heredad los diezmos de mi pueblo Israel, dice Dios, porque los levitas no tienen heredad entre el pueblo. El verso 26 dice que los levitas debían ofrecer el diezmo del diezmo en ofrenda mecida a Dios. Hasta aquí tenemos que el diezmo es de Dios, es cosa dedicada a Dios. Y Dios dio los diezmos a sus sacerdotes por su ministerio, y los sacerdotes tienen que ofrecer el diezmo del diezmo en ofrenda mecida a Dios. Ahora, Dios dio los diezmos a los sacerdotes levitas y su ministerio era enseñar la ley.
Si su iglesia, pastor o religión no enseñan a cumplir la ley, Dios no dio los diezmos a estos. Estos no hacen el trabajo de un levita. Si usted está dando los diezmos a estos, usted solo está enriqueciendo una iglesia, una religión o a un pastor. Pero con esto no está dando diezmo ni ofrenda a Dios. Una iglesia, religión o pastor que no enseñan la ley de Dios, la obra que hacen no es obra de Dios. Es simple. Si es una obra que no lleva la ley de Dios, no puede ser obra de Dios. Y en Ezequiel capítulo 44, verso 30, vemos que dice que Dios ha dado las primicias de todos los primeros frutos de todo y de toda ofrenda, de todo lo que se presente de vuestras ofrendas. Dice, será de los sacerdotes. Asimismo daréis al sacerdote las primicias de todas vuestras masas. Y vea cómo dice al final, para que repose la bendición en vuestras casas. ¿Quiere que la bendición real de Dios esté en su casa? Tiene que hacer llegar el diezmo y ofrenda a quienes Dios se los dio. Y Dios le dio los diezmos y ofrendas a los levitas o sacerdotes, que ya no tienen que ser solo de la tribu de Leví hoy, porque hoy Cristo, sin ser de la tribu de Leví, siendo Cristo de la tribu de Judá, ha hecho reyes y sacerdotes de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Como está en Apocalipsis capítulo 5, versos 9 al 10, dice, y cantaban un cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y el apóstol Pedro dice que Cristo los ha hecho a ellos desde aquel tiempo, desde el tiempo de los apóstoles. Cristo ya los había hecho real sacerdocio, como está en 1 de Pedro en el capítulo 2, verso 9. Dice, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Si usted no es sacerdote aún, ¿qué anda haciendo anunciando las virtudes de aquel que nos llamó? Como usted lo quiera tomar, de Dios o de Cristo. ¿Qué anda haciendo anunciando las virtudes de aquel que nos ha llamado? Deje de andar predicando las virtudes de Dios o de Cristo si usted no es sacerdote, porque esta labor solo se le dio al real sacerdocio. Y claro, una de las grandes virtudes que anunciamos de Dios es su ley y de Cristo su sacrificio. ¿Qué anda haciendo usted predicando esto si usted no es sacerdote? Antes de hablar del diezmo y de predicar a Cristo y a Dios, primero entienda qué es ser un sacerdote hoy. ¿Quiénes hacen esa labor? ¿Y quién hace el trabajo de los levitas hoy sin tener que ser levitas? Porque recuerde que Dios iba a tomar a los primogénitos para él, para el sacerdocio, pero después del hecho del becerro de oro, tomó a los levitas, como está en Números capítulo 3, verso 12, en el capítulo 8, verso 16, en el capítulo 8, verso 18, en varias citas habla de esto. Y para hoy, Cristo, que ya inició la restauración de todas las cosas desde que estuvo presente en la tierra, como lo dice en Hebreos capítulo 9, versos 10 al 12, y en Hechos capítulo 3, versos 20 y 21, una de las muchas cosas que ha restaurado Cristo es cómo iba a ser en un principio, cuando Dios iba a tomar a los primogénitos de toda tribu para el sacerdocio. Pero, por lo del becerro de oro, tomó solo a los levitas,
Y ahora Cristo vino y restauró cómo sería en el principio, haciendo sacerdotes de toda tribu, lengua y nación. Pero este sería otro tema. El real sacerdocio existe desde los apóstoles. Sacerdotes, hechos sacerdotes por Cristo de toda tribu, lengua y nación, existen desde los apóstoles. Y los sacerdotes de hoy son los que hacen el trabajo de los levitas como los levitas, pero que ya no necesitan ser levitas para ser sacerdotes. Pero muy importante, un levita enseñaba a cumplir la ley. Por lo tanto, los sacerdotes de hoy que Cristo ha hecho real sacerdocio y que ya no tienen que ser solo levitas, son los que hoy enseñan a cumplir la ley, igual que como los levitas lo hacían. Y sí, sabemos que esto enfurecerá a miles de religiones, iglesias y pastores que reciben hoy dinero, diezmo u ofrenda y enseñan a no cumplir la ley. Pero así está en la Biblia. Se lo estamos mostrando cómo está en la Biblia. Y hoy, ¿el diezmo se puede dar en dinero? Sí. Si usted quiere retribuir en algo al que le da la palabra de Dios, sí. En 1 Corintios capítulo 9, verso 11 dice: si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si recogemos de vosotros lo material? Esto lo está diciendo Pablo, que no era levita. Y en otras palabras es: de aquellos que le comparten palabra y siembran en usted lo espiritual con la enseñanza de la palabra, ¿estos no pueden recoger algo de lo material de usted? Y aquí mismo dice en los versos 13 y 14, el Señor ordenó a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Pero hay quienes dicen que si no hay levitas no dan diezmo ni ofrenda. Vea que esa es una excusa que le da Satanás para no cumplir con lo que ordenó el Señor, como dice ahí. Y como aclaración, el Evangelio se comparte desde el Antiguo Testamento, no hasta el Nuevo Testamento, ni no solo con el Nuevo Testamento. Porque desde el Antiguo Testamento está el Evangelio, cuando Dios le dice a la serpiente que la simiente de la mujer, que es Cristo, la herirá en la cabeza, le aplastará la cabeza, lo vencerá. Y es lo que vino a hacer Cristo. Pero esto no está solo desde que Cristo vino a la tierra. Esto está desde el Antiguo Testamento, está desde el principio. El Evangelio está desde los primeros humanos en la tierra. Y es precisamente por lo que Apocalipsis 14:6 lo llama el Evangelio eterno. Pero si no quiere diezmar ni ofrendar, o si no puede, no hay ningún problema. Bueno, no en nuestro caso. Nosotros no compartimos la palabra de Dios por dinero. Con la bendición que Dios nos hace llegar, no necesitamos más. Pero no vea lo que hacemos nosotros. Vea lo que hace usted, porque es usted el que debería pensar si es justo o no retribuirle en algo al que le da la palabra de Dios. Porque usted también debe de buscar la justicia, lo que es justo ante los ojos de Dios. Pero si no puede ofrendar ni diezmar por su condición económica, entonces en vez de que usted dé diezmo u ofrenda, usted califica para recibir diezmo como necesitado. Pero este es otro diezmo. Este no es el diezmo que Dios dio a sus sacerdotes, que hoy son de toda tribu. El diezmo del necesitado está en Deuteronomio capítulo 26, verso 12. Vea cómo dice ahí. Dice: cuando acabes de diezmar todo el diezmo de tus frutos en el año tercero, que es el año del diezmo, después darás también al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda. Este es otro diezmo, por lo que tendría que ser el 20%, no el 10%. Y aún hay otro diezmo, que es el diezmo con el que comes delante de Dios y te gozas. Es el que se aplica para las fiestas de Dios. Este está en Deuteronomio capítulo 14, versos 22 al 23. Vea también cómo dice ahí. Dice: indefectiblemente diezmarás todo el producto de tu grano
y comerás delante de Dios. E incluso le dice dónde. Dice en el lugar que Él escogiere para poner allí su nombre. Este sería el tercer diezmo. Y este se usa para las fiestas de Dios, que es donde comemos delante de Él, en el lugar que Él escogió para poner su nombre. Ahora, hay quienes malinterpretan que el lugar donde puso su nombre fue el templo, y como hoy no hay templo, pues hoy ya no se hace este diezmo tampoco. No deje que la serpiente le engañe para no cumplir mandamientos de Dios. Si el lugar en el que usted se congrega hoy considera usted que no es el lugar que Dios escogió para poner hoy su nombre, entonces sí, no lleve el diezmo ahí. Pero si este es el caso, ¿qué hace usted en un lugar que Dios no escogió para poner su nombre, su presencia ahí? Esto sería más preocupante que si va a llevar su diezmo o no a las fiestas de Dios a ese lugar. Incluso vea cómo dicen los versos 24 al 25. Si el camino fuere tan largo que no pueda llevar el diezmo por estar lejos de usted, el lugar que Dios escogió para poner su nombre, si es así, entonces usted venderá lo que tenga para dar de diezmo. Si fuera animales o fruto de la tierra, lo vende y guarda el dinero. Y vendrá al lugar que Dios escogió para poner su nombre. Pregúntese por qué no dice templo. Pregúntese por qué no dice en el lugar del templo. ¿Por qué dice el lugar que Dios escogió para poner su nombre? Así es, porque hay lugares hoy en los que Dios escogió para poner de su nombre, de su presencia en esos lugares. Pero si en el lugar donde usted se congrega, usted considera que no está la presencia de Dios ahí, preocúpese más por qué hace usted ahí, en ese lugar. Y repito, Dios no le dio sus diezmos y ofrendas a su iglesia, a su religión, ni a su pastor que no cumplen la ley y que enseñan a no cumplir la ley. Dios le dio sus diezmos y ofrendas a las iglesias, religiones y personas que cumplen la ley y que enseñan a cumplir la ley de Dios como lo hacían los levitas. Y estos son a quienes Cristo hizo real sacerdocio hoy. Solo si usted da el diezmo y ofrenda a quienes Dios se los dio, solo así es como llega su ofrenda y diezmo a Dios. Y algunas religiones, iglesias y pastores hoy ya hicieron astutamente, solo cambiándole el nombre al dinero que usted da, ya no le llaman diezmo, porque ya vieron que si reciben diezmo, están cumpliendo la ley de Moisés. Y como se aferran a no cumplir la ley de Moisés, y se aferran a defender sus creencias, iglesias y religiones, para no encerrarse ellos mismos, ahora solo le dicen que no es diezmo, que es ofrenda, ayuda o cooperación, o que es para la obra, como sea que le llamen, pero le siguen sacando el mismo dinero que usted daba, solo que ya no le llaman diezmo, porque ya entendieron que el diezmo viene de la ley de Moisés. Pero ¿por qué no hacen lo mismo con los 10 mandamientos? Estos también vienen de la ley de Moisés, no matar, no robar, no adulterar, etc. Todo esto viene de la ley de Moisés. Estos mandamientos no los vino a repetir Cristo si ya estaban dados en la ley de Moisés. Y siendo así, ¿por qué igual que el diezmo no deja de cumplir el no robar, el no matar, el no adulterar, esos mandamientos? ¿Por qué no deja de cumplirlos si esos también están en la ley de Moisés? No tiene sentido lo que hacen, pero lo hacen porque tienen un velo que no los deja entender. Porque cumplen esto de la ley de Moisés, luego dicen que no cumplen la ley de Moisés. Estos mandamientos no son la ley de Cristo y Cristo no dio estos mandamientos si estos ya estaban en la ley de Moisés. Es otro tema, la ley de Cristo, pero la ley de Cristo no es repetir mandamientos dados en la ley de Moisés. ¿Por qué cumple el no comer sangre? Eso está en la ley de Moisés.
¿Por qué cumple el no tener imágenes? Eso está en la ley de Moisés. ¿Por qué cumple el no acostarse con su hermana, con su prima, con su tía, etcétera? Todo eso está en la ley de Moisés y estos no son mandamientos dados en la ley de Cristo, ni son mandamientos que estén dados en el Nuevo Testamento. Cumplen todo esto de la ley de Moisés, pero luego dicen que no cumplen la ley de Moisés. E incluso el mismo Nuevo Testamento dice que la ley de Dios Padre fue dada por medio de Moisés, no por medio de Cristo. Esto está en Juan capítulo 1, verso 17. Lo que vino por Cristo fue la gracia y la verdad, no la ley. Repito, el mismo Nuevo Testamento dice que la ley de Dios por medio de Moisés fue dada, aún y Cristo haya dado otra ley, la ley del Padre, por medio de Moisés fue dada. Y esta ley es eterna, se debe cumplir siempre y para siempre y eternamente, como está en el Salmo 119, 44. No matar, no robar, no adulterar, el diezmo, no comer sangre, no tener imágenes, no tener relaciones sexuales indebidas. El origen de todos estos mandamientos es la ley de Moisés. Esta no es la ley de Cristo. Y esto lo cumplen aún aquellos que dicen que no cumplen la ley de Moisés. El problema es que no cumplen la ley de Moisés completa. Y Eclesiastes 1:15 dice que lo torcido no se puede enderezar y que lo incompleto no puede contarse. Los que están cumpliendo solo algunos mandamientos de la ley de Moisés son de los que habla Lucas capítulo 13, verso 24, en donde dice que algunos están procurando entrar, pero no podrán. Estos son los que están procurando entrar, guardando algunos mandamientos de la ley de Moisés, pero no guardando la ley completa. Y lo incompleto no cuenta. Pero regresando al diezmo y las ofrendas, aunque le digan que su dinero se usa en la obra de Dios, no es verdad. Y se evidencia ante la luz de la Biblia porque la obra de Dios lleva la ley de Dios. Si la obra para la que usted da su diezmo u ofrenda no lleva la ley de Dios, no es obra de Dios. Así usted solo está dando su dinero para que crezca una iglesia, una religión, una institución, o solo está enriqueciendo al pastor, pero así no está dando ofrendas ni diezmos a Dios y así su dinero no se está usando en la obra de Dios, aunque le digan que sí. Aunque le digan que sí se está usando su dinero en la obra de Dios, repito, si esa obra no lleva la ley de Dios, no es obra de Dios. Y el mismo sacerdocio levítico nos muestra esto porque el sacerdocio levítico enseñaba a cumplir la ley de Dios. Y este es el sacerdocio a quien Dios le dio sus diezmos y ofrendas. ¿Usted cree que su iglesia, religión o pastor presentan como ofrenda mecida a Dios el diezmo si ellos no cumplen la ley? En esto se encierran ellos mismos, porque si reciben el diezmo y ofrenda y no los presentan a Dios como está en la ley, sus diezmos y ofrendas no están llegando a Dios. Y si sí lo hacen, estarían cumpliendo la ley de Moisés, pero ellos dicen y enseñan que la ley de Moisés no se cumple. Bíblicamente se encierran estos mismos. Pero claro, créame, igual que en lo de cumplir la ley, ahora buscarán cómo torcer esto para explicarle a usted que no es como la Biblia dice que es. La serpiente ahora entrará a través de pastores para torcer esto que sí dice la Biblia. Buscarán desesperadamente explicarle que no es como dice la Biblia. Pero lo que le digan o expliquen no podrán explicárselo con la Biblia, se lo explicarán con razonamientos de hombre.
y como usted ya está acostumbrado y a usted le gusta creerle a su iglesia y a su pastor que le dan explicaciones con razonamientos humanos y no con la Biblia, como usted está acostumbrado a esto y le gusta esto, y como usted ya le cree más a su iglesia y a su pastor que a la Biblia, por esto usted le creerá a su iglesia y a su pastor antes que creer esto que dice la Biblia. Y aunque digan que están bajo gracia o que están en el nuevo pacto y no en el antiguo pacto, esto tampoco lo quieren entender. La ley de Moisés está dentro del nuevo pacto, como ya lo mostramos en el tema anterior, porque el nuevo pacto es grabar la ley que se dio por medio de Moisés en nuestra mente y es escribirla en nuestro corazón. Y ya lo vimos que lo dice el mismo Nuevo Testamento en Hebreos 8, del verso 6 al 10. Ahora, sea sincero con usted mismo y pregúntese, si hoy hay quienes hacen el trabajo de los levitas, ¿está bien que hagan el trabajo de los levitas, pero no está bien que reciban el pago que recibían los levitas? Sea sincero con usted mismo y contéstese usted mismo. Y no olvide que el obrero es digno de su salario, como está en Lucas capítulo 10, verso 7. En la Biblia es claro, solo los que hoy enseñan la palabra de Dios enseñando a cumplir la ley son los que están haciendo el trabajo de los levitas. Los que enseñan a no cumplir la ley no están haciendo el trabajo de los levitas. Por lo tanto, los que no enseñan a cumplir la ley no pueden recibir el diezmo ni las ofrendas que Dios le dio a los levitas. Solo los que enseñan como los levitas pueden recibir esto. ¿Quiere que sus diezmos y ofrendas lleguen en verdad a Dios? Su labor es buscar a los que en verdad están haciendo hoy el trabajo de los levitas. No se trata de buscar a los levitas, se trata de buscar a los que en verdad están enseñando la Biblia como la enseñaba un levita. Y los levitas enseñaban a cumplir la ley. Pero esto no les va a convenir a muchos, porque si buscan a alguien que enseña a cumplir la ley para darle el diezmo, eso implica que usted va a tener que cumplir la ley. Y cumplir la ley a muchos se les hace más difícil que cumplir con diezmos y ofrendas. Pero si usted no cumple la ley, aunque dé los diezmos y ofrendas a la persona indicada, igual no le servirá, porque no le sirve cumplir un mandamiento bien y los demás no. Si es así, lo mejor que puede hacer para usted es dejar de dar diezmo y ofrenda. Porque si se lo da a una obra que no lleva la ley de Dios, no es obra de Dios. Y así solo está tirando su dinero, enriqueciendo iglesias, instituciones y pastores. Y no es tan difícil identificar hoy a los que hacen el trabajo de los levitas y que son el real sacerdocio que hoy Cristo ha hecho sacerdotes. Dos rasgos principales de estos son: 1. Enseñan la ley y la cumplen igual que Cristo, ya que Cristo mismo dijo en Mateo 5:17 que no vino para abrogar la ley, sino que vino para cumplirla. Son los que verdaderamente son imitadores de Cristo y cumplen la ley como Cristo. Y número 2, los sacerdotes que Cristo ha hecho sacerdotes obviamente creen en Él, porque no puede haber sacerdotes hechos sacerdotes por Cristo que no crean en Él. Aquí sí tiene que tener cuidado para identificarlos, porque hay muchos que hoy esconden el no creer en Cristo. Esto lo esconden diciendo que sí creen en Cristo, pero que a Cristo no se le puede adorar. Dicen que sí creen en Cristo y que ya vino por primera vez, dicen creer en su primera venida, pero dicen que vino y no trajo su ley. Estos son falsos creyentes en Cristo. En su mayoría son judaizantes, otros tantos son mesiánicos y otros tantos son raíces hebreas. Y claro, los rabinos, los sabios y maestros judíos que sí dicen abiertamente no creer en Cristo, estos tampoco pueden calificar como levitas o sacerdotes, hechos sacerdotes por Cristo. Si no creen en Cristo,
por pura lógica, no pueden ser hechos sacerdotes por Cristo. Estos tampoco califican para recibir diezmos y ofrendas que Dios dio a sus sacerdotes. Y esto se resume bíblicamente en dos citas bíblicas, en Apocalipsis capítulo 12, verso 17 y en Apocalipsis capítulo 14, verso 12. Los sacerdotes que ha hecho sacerdotes Cristo son los que, 1, guardan los mandamientos de la ley de Dios y 2, tienen la fe y el testimonio de Cristo. Con lo que repito la pregunta, ¿quiere hacer llegar de verdad sus diezmos y ofrendas a Dios? No solo es darle su diezmo a alguien que tenga estas dos características. No es solamente darle su diezmo y ofrenda a la persona indicada. Tiene usted también que cumplir la ley. Porque repito, porque no le sirve de mucho cumplir solamente con el diezmo y la ofrenda correctamente si todo lo demás de la ley no lo está cumpliendo correctamente. Y no, con dar el diezmo y ofrenda a su iglesia, religión o a su pastor que no cumplen la ley, con eso no está llegando su diezmo y ofrenda a Dios. Con eso usted solo está enriqueciendo a un hombre, a una religión, a una iglesia, a una institución, y está ayudando en la obra para que crezca esa iglesia o religión o institución. Pero si estos no llevan la ley de Dios, no está ayudando usted con su dinero en la obra de Dios. Y sí, el diezmo sí está en el Nuevo Testamento, aunque hoy traten de torcer versos del Nuevo Testamento para decir que el diezmo no está en el Nuevo Testamento. Y esto lo hacen algunos por lo que ya vimos, porque ya vieron que cumplir el diezmo es cumplir la ley de Moisés. Pero cumplir muchas cosas que cumplen hoy es cumplir la ley de Moisés, y es lo que no ven. Y que el Nuevo Testamento hable del diezmo confirma incluso que se tiene que cumplir la ley de Moisés. Por esto precisamente es por lo que ahora tuercen los versos del Nuevo Testamento donde habla del diezmo, como en Mateo capítulo 23, verso 23. Ahí habla claramente del diezmo. Dice que los escribas y fariseos en el Nuevo Testamento seguirían cumpliendo con dar el diezmo de la menta, el eneldo y el comino. Y Cristo mismo les confirma que el diezmo se tiene que seguir cumpliendo en el Nuevo Testamento en el momento que Cristo les dice, esto era necesario hacer, la justicia, misericordia y fe, sin dejar de hacer aquello, sin dejar de cumplir con el diezmo. Cristo confirma que el diezmo se sigue cumpliendo, y esto confirma al mismo tiempo que la ley de Moisés se cumple y se debe seguir cumpliendo hoy. Pero como algunos astutamente ya se dieron cuenta de esto, es por eso que a conveniencia dicen que el diezmo no está en el Nuevo Testamento y que hoy ya no se da diezmo, hoy se da ofrenda, ayuda, cooperación. Solamente le cambian el nombre al dinero que usted da. No les importa cómo le llamen al dinero que usted da. Lo que les importa es que dé. Y con eso cubren, engañan para que usted siga dando dinero y al mismo tiempo para decirle que la ley de Dios dada por Moisés ya no se cumple. Vaya que son astutos como la serpiente. Aquí es claro que habla del diezmo. Los escribas y los fariseos en el Nuevo Testamento cumplían con el diezmo de la menta, el eneldo y el comino. Pero si aceptan que el Nuevo Testamento habla del diezmo, esta es otra de las muchas cosas que derrumba su doctrina, religión y creencia de que la ley de Dios dada por Moisés hoy no se cumple. Y otra aclaración, como ya lo mostramos, el diezmo es de Dios y cuando usted diezma u ofrenda, usted da el diezmo y ofrenda a Dios. No se lo da a la persona que se lo recibe. Por lo tanto, si usted pide cuentas del diezmo u ofrenda que usted da, con eso usted está pidiéndole cuentas a Dios.
y le está pidiendo cuentas a Dios de lo que es suyo, de lo que es de Dios. Porque aunque usted dé el diezmo y la ofrenda, las ofrendas y los diezmos son de Dios, aunque usted los dé. Así está en su Biblia, ya se lo mostramos. Y ya ni para qué mostrarle Malaquías capítulo 3 versos 8 al 10. Ahí dice que el hombre roba en sus diezmos y ofrendas a Dios. Asimismo, si usted pide cuentas del diezmo, ahí no roba usted a Dios, ahí usted le pide cuentas a Dios de lo que hace con su diezmo que es de Él, de Dios. Y aún sin tener por qué darle cuentas Dios a usted, Dios ya le dijo qué hace con su diezmo. Se lo da a sus sacerdotes. Y si usted es alguien que recibe diezmo u ofrenda y usted da cuentas a los congregantes, con eso usted está haciendo mal su trabajo, porque o da cuentas a Dios de lo que es de Dios, o da cuentas a los congregantes de lo que no es de los congregantes. Si da cuentas a los congregantes, entonces sí, ese diezmo sí es de los congregantes, no de Dios. Es sencillo. ¿Cómo hago llegar a Dios los diezmos y ofrendas? Dándoselos a quienes Dios se los dio. Y la Biblia ya le dijo a quién Dios dio sus diezmos y ofrendas. Es una responsabilidad muy grande recibir el diezmo y ofrenda. No se puede enriquecer usted con ello, porque sabemos que Dios siempre busca la justicia en su pueblo. Justicia hablando en este caso de equidad, que el rico no se enriquezca más y que ayude al pobre o necesitado. Pero entiéndase bien quiénes son estos. Para esto tenemos el ejemplo de Mateo capítulo 25, en el verso 31, es claro que habla de Cristo, y en los versos 34 al 36, el Rey, que es Cristo, les dice a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. En los versos 37 al 39 le preguntan: ¿cuándo te vimos así? ¿Cuándo te vimos enfermo? ¿Cuándo te fuimos a visitar a la cárcel? ¿Cuándo te dimos de comer o de beber? Y en el verso 40, Cristo les responde: en cuanto lo hicisteis a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Pero repito, entiéndase bien, ¿quiénes son los hermanos del Rey? Porque usted cree que los hermanos del Rey Cristo son el necesitado, el enfermo o el que está en la cárcel, que cree en la muerte, que es idólatra, que adora a Satanás, que es ateo, que ni siquiera cree en Dios ni en Cristo, el enfermo o necesitado que cree en la evolución, en la ciencia y no en Dios. ¿Usted cree que uno de estos se toma como los hermanos pequeños del Rey? Es obvio que no, ¿verdad? Y de igual forma, ¿usted cree que se toma como hermano más pequeño del Rey a aquellos que no cumplen la ley? No. Cristo dijo en Lucas capítulo 8, verso 21, que su madre y sus hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. ¿La ley de Moisés será palabra de Dios? Usted sabe que sí. Y Cristo el Rey es hermano de los que oyen la palabra de Dios, que también es la ley de Moisés, y la hacen. Cristo no es hermano de los que no hacen la palabra de Dios, que es también la ley de Moisés. Estos son necesitados y sí se les debe ayudar, porque también es mandamiento de Dios, pero siendo idólatras, adoradores de la muerte, de Satanás, no creyentes en Dios ni en Cristo, siendo los que no cumplen la ley. Estos no son los que Cristo dice: en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos, a mí me lo hiciste. Con la ayuda a los que no se toman como hermanos del Rey, con eso no es como si lo hiciéramos al Rey. Repito, si es cumplir un mandamiento y se debe cumplir, pero no es hacérselo al Rey. Se puede ayudar a cualquiera, pero no cualquiera es hermano del Rey.
Y si no se ayuda a los hermanos del rey, eso no lo toma Cristo como hecho para él. Esto se queda en cumplir solo el mandamiento de ayudar al necesitado, pero lo que es de Dios se tiene que hacer llegar a Dios. Y Dios no dio sus diezmos y ofrendas a los necesitados, que no creen en Él, o que son idólatras, ateos o adoradores de dioses falsos, etc. Y los hermanos del rey son los que hacen lo mismo que el rey, Cristo. Son imitadores de Cristo y siguen sus pisadas. Y ya vimos que Cristo vino a cumplir la ley. Y si usted dice ser imitador de Cristo y seguir sus pisadas, pero no cumple la ley que Cristo vivió cumpliendo toda su vida, entonces es mentira que usted sea imitador de Cristo y que siga sus pisadas. Y así usted no califica como hermano del rey, porque no hace la palabra de Dios y no puede negar que la ley de Moisés es palabra de Dios. Y antes, cuando había templo y levitas, igual tenían que trabajar para hacer llegar las ofrendas y diezmos a Dios, porque tenían que viajar desde otros países hasta Jerusalén, hasta el templo. Hoy igual se tiene que trabajar si queremos hacer llegar a las iglesias o personas indicadas los diezmos y las ofrendas de Dios. Porque hoy tenemos la dificultad de que no hay muchas sinagogas o personas que hagan el trabajo de los levitas y enseñen la ley como los levitas. Hoy tenemos la dificultad de encontrar a estos, pero al mismo tiempo hoy tenemos la facilidad de la tecnología que no tenían los israelitas en el tiempo del templo y los levitas. Incluso aún y hoy, si tuviéramos templo y levitas, igual hoy tendríamos que trabajar en viajar para llevar nuestros diezmos y ofrendas hasta Jerusalén, hasta el templo. Es por eso que al año tenemos 3 fiestas de peregrinaje, porque en peregrinaje se iba hasta Jerusalén, hasta el templo. O igual tendríamos que buscar hoy las sinagogas con las personas indicadas que hacen el trabajo de los levitas. Es lo mismo que hacemos hoy. Solo hoy no buscamos a los levitas, hoy buscamos a los que hacen el trabajo de los levitas y que fueron hechos sacerdotes por Cristo, porque solo ellos pueden hacer llegar el diezmo y ofrenda a Dios. Y si tuviéramos un poquito más de entendimiento espiritual, incluso hoy veríamos el templo en esas personas. En el cuerpo de esas personas santas hoy está el templo, porque lo dice en 1 Corintios capítulo 3, verso 16, capítulo 6, verso 18 y en 2 Corintios capítulo 6, verso 16. Ahí dice que el templo de Dios es el cuerpo de esas personas santas. E incluso dice que el Espíritu de Dios que mora en ellos dice que no es suyo. El Espíritu que mora en las personas santas que hacen el trabajo de los levitas y que son los sacerdotes de hoy, el Espíritu que mora en esos cuerpos es el Espíritu de Dios. Y por eso esos cuerpos son tomados como el templo hoy. ¿Quiere el templo? Ahí está el templo del Dios viviente, en cuerpos de personas santas que hacen hoy el trabajo de los levitas, enseñando a cumplir la ley, y que son los sacerdotes, hechos sacerdotes por Cristo. Y añádale que son los hermanos del Rey, de Cristo. ¿Por qué? Porque oyen la ley, que es palabra de Dios, y la hacen. Pero todo esto es espiritual, no todos lo verán. Y además, ¿usted qué va a andar batallando para dar su diezmo? Que Dios se conforme con que usted se lo dé al primer necesitado que se encuentra, o a su iglesia y a su pastor que los tiene bien cerquitas. O que Dios se conforme con que usted lleve lonches a los hospitales. Con eso usted ya trabajó. Bueno, déjeme le digo que en Isaías capítulo 64, versos 5 y 6, dice que todas nuestras buenas obras de justicia, como las que acabamos de mencionar, dice que son como trapos de inmundicia para Dios. Y repito, que no se malentienda, por favor, ayudar al necesitado, aparte de que está bien, sí es cumplir un mandamiento de Dios, pero entiéndase qué es cumplir mandamientos de Dios y qué es ofrendar a Dios. Si usted está ofrendando a Dios,
Tiene que buscar que su ofrenda llegue a Dios, porque los israelitas en el Antiguo Testamento no daban su diezmo y ofrenda que era de Dios. Lo que era de Dios no lo daban al primer necesitado que se encontraban en sus ciudades. Sí ayudaban al necesitado, porque ese también es un mandamiento, pero como ya lo vimos, Cristo diría, esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Dice en Levítico capítulo 19, verso 5, cuando ofrecieres sacrificio de ofrenda de paz a Dios, ofrecedlo de tal manera que seáis acepto. Si se va a ofrendar a Dios, no solo es ofrendar por ofrendar. Levítico capítulo 23, verso 11 dice, el sacerdote mecerá la gavilla delante de Dios para que seáis aceptos. Y ya vimos que incluso el diezmo del diezmo también se ofrecía como ofrenda mecida. ¿Usted cree que su iglesia, su religión o su pastor que le enseñan a no cumplir la ley sabe cómo trabajaba un levita? Es obvio que no. ¿Cómo podrían saberlo si no cumplen la ley y le enseñan a usted que no la cumpla? Estos no son los que son hechos sacerdotes por Cristo. Y no olvidemos que ayudar al necesitado también trae muchos beneficios, como cuando un gentil, Cornelio, le fueron recordadas las muchas limosnas que daba el pueblo, como está en Hechos capítulo 10, en el verso 2 hasta el verso 31, puede leer. Y entre los necesitados entran los que no nos pueden regresar el favor, entran los mancos, los cojos, los ciegos, etc. Todo esto está en Lucas capítulo 14, versos 12 al 14. En resumen y para terminar, si ustedes dan diezmo, ofrenda, ayuda, cooperación, como sea que le llamen al dinero que usted da en las iglesias o a los pastores, si este dinero les dicen que lo están usando en la obra, pero es una obra que no lleva la ley de Dios, con esto su dinero se está usando en una obra para crecer una iglesia, una religión, una institución, o se está usando para enriquecer a una persona, pero no se está usando en la obra de Dios. Siempre que esa obra, iglesia, religión o persona no lleve la ley de Dios igual que el evangelio, entonces esa no es obra de Dios. En este tema es todo, hermano. Que Dios le bendiga y le guarde.